Adonai, tú eres mi gozo y mi paz. Tú eres mi amor. Hermanos, hoy con el favor del Eterno vamos a dar seguimiento y nos toca el mandamiento número 256 de este listado que llevamos. La vez pasada, el 255, le dedicamos bastante tiempo, todo el tiempo lo dedicamos a meditar, a analizar, profundizar en este mitzvot, que estaba relacionado, y el énfasis era en que muchas veces hacemos las cosas por miedo, y por miedo terminamos haciendo lo contrario de la voluntad del Todopoderoso. Bueno, pues mucho hablamos de eso, la idea no es hablar mucho más al respecto de eso esta semana, pero lo que sí es que la vez pasada, cuando tuvimos y terminamos ese estudio, me junté y algunos de los hermanos, cada uno tuvimos comentarios, y específicamente mi hermano Yohanan me comentó y me compartió, me dijo el ejemplo vivo, y que de momento pensé, ay, ¿cómo no lo grabamos? Y dije, oye, pues no importa que no lo hayamos grabado en esta ocasión, pero pues lo decimos a la próxima. ¿Por qué? Porque no tenemos una prisa por terminar todos los mandamientos. De nada serviría leer todos los mandamientos, incluso memorizarnos todos los mandamientos, si no los meditamos y si no los vemos personificados en nuestro ejemplo perfecto, que es Yeshua. Y ya con ese ejemplo perfecto que tenemos, pues ahora sí, ya cada uno de nosotros podemos meditar. Si así lo hizo mi maestro, ahí está la respuesta. ¿Cómo lo voy a hacer yo en mi vida? ¿Cómo voy a permitir que no sea el temor por la situación, sino el temor al Todopoderoso, el temor de Jehová, de Adonai, el que me mueva a tomar la decisión correcta? Entonces, lo que me comentaba mi hermano Yohanan, pues entre varios ejemplos, el que dije, ¿cómo no lo mencioné? Es el de nuestro Señor Yeshua. Evidentemente nuestro Señor Yeshua, al momento en el cual iba a venir sobre él el juicio, ese juicio de, ahora sí que de morir en la muerte, de la manera que iba a morir, de que cayera sobre él todo el peso para pagar y hacer expiación por el pecado del mundo. Entonces, en ese momento de aflicción, de grande aflicción, la gran pregunta, ¿ustedes creen que hubo en su cuerpo, en su mente, cierto miedo ante la situación que se iba a enfrentar de morir, como dice la Escritura, colgado en un madero, de la manera que iba a tener que morir y pagar el precio? La Escritura nos dice que sudó sangre. Eso es una clara evidencia que era un grande nivel de estrés, y ante la situación, lo leímos al principio del estudio pasado referente a la cuestión del miedo, de que el miedo, el sistema nervioso alerta, y es una alerta automática que el cuerpo genera para protección. Entonces, ante ese miedo, ¿qué hizo nuestro Señor Yeshua? Lo planteó delante del Padre, presentó ese miedo que tenía, como mi hermano Yohanan me lo manifestaba, delante del Todopoderoso. No se quedó con él o dijo, bueno, a ver cómo le hago, pero yo voy a enfrentar esta situación, sino lo puso delante del Padre, y el Padre le dio esa fortaleza. El Padre fue mayor su temor de Adonai, ese espíritu de temor al Eterno, que el temor que sintió, así de grande como era en ese momento. Entonces, bueno, algunos otros ejemplos me citó mi hermano Yohanan, también citó el de Abraham, ante la situación de tener que sacrificar a su hijo. Y bueno, vimos otros, pero es que quise compartir de nuestro Señor Yeshua porque es muy, muy claro. Entonces, cuando nosotros estemos enfrentándonos, me comentaba mi hermano, ante una situación, ante una adversidad, ante el ser ridiculizados en frente de los demás, ante alguna enfermedad, ante cualquier situación, por más grave que se vea, que no nos llenemos de temor, sino del espíritu de temor
de Abba Kadosh, del Eterno, del Todopoderoso, y postrándonos, así como lo hizo Yeshua, rindiéndonos a Él, y Él nos dará esa fortaleza, porque Él es grande, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así es que quise comentar esto para ahora sí, hermanos, continuar con el que sigue, que es el 256, con el favor de Abba Kadosh. Entonces voy a abrir aquí, perdón, voy a abrir aquí la diapositiva. Sí, es este mero. Exacto. 256, ¿ok? Aquí ahora sí. Ahora sí, ese tendría que estar viendo. Y muy bien, 256 dice, no inclinarse a favorecer al pobre en un juicio. Estamos parece ser que leemos un mandamiento y que a veces, no sé si les parece a ustedes, pero a veces se siente como que no va a ser repetirlos una y otra vez. Y sí, la verdad es que muchos de los mitzvot en este listado se repiten así tal cual. Ahorita vamos a desglosar un poco más este pasaje. Dice, no inclinarse a favorecer al pobre en un juicio. Éxodo 23:3 dice, ni al pobre distinguirás en su causa. Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Entonces, está muy claro este mandamiento, parece que ya lo hemos estado viendo, pero hoy le quiero dar un enfoque un poco distinto. ¿Cuál es el enfoque que le queremos dar? O sea, no hay que irnos ni a favorecer ni a uno ni a otro, ni al pobre ni al rico. Quiero leer aquí algunos pasajes del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, palabras del apóstol Pablo, del famosísimo Saulo de Tarso, benjamita, conocedor de la palabra del Eterno. Él podía relacionar inmediatamente sus palabras, él lo manifestaba, pero estaba pensando directamente en los mitzvot y conocía la esencia del Padre. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con el Eterno, para con Dios. Efesios 6:9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, para el Eterno no va a estar favoreciendo a unos o a otros, o el que mejor, el Eterno, Él es justo. Esa palabra acepción, por muchos años yo no la entendía así en lo absoluto. Decía, ¿será excepción como, ok? Pero vamos a ver el término. Dice, la acepción de personas, esto lo encontré ahí googleando. Dice, la acepción de personas hace referencia a la acción de favorecer en razón de un motivo o afecto en particular a las personas por encima de las otras, sin criterios racionales como el mérito o la competencia, sino subjetivos como la amistad o el interés. Entonces, acepción de personas es justamente lo que estamos viendo aquí, ni favorecer uno, ni favorecer a otro, ni al rico, ni al pobre, y bueno, y hay muchos pasajes que a estas alturas ya hemos leído, pero a fin de cuentas estamos viendo que en este mandamiento el Eterno nos está mandando a santificarnos. ¿Qué quiere decir? Apartarnos de lo que está fuera de su voluntad para hacer su voluntad. Él nos está pidiendo a que seamos como Él es, como su esencia es. Él es totalmente justo, Él es la definición de justicia. Y en esa justicia pues no hace acepción de personas. Vamos a leer aquí un pasaje que quiero leer. ¿Por qué? ¿Por qué quise leer este pasaje? Porque podría pensar uno, bueno, dice uno, si el Eterno, muchas veces tenemos el concepto del Eterno a veces más en cuanto a ideologías o en cuanto a doctrinas o diferentes religiones, que dice, oye, pues si el Eterno no hace excepción de personas, muchos pueden argumentar, entonces, ¿por qué
escogió Israel, nada más Israel en un principio, y no había salvación pues más que Israel. Eso se maneja mucho. Se maneja muchísimo esa parte, esa porción. Hay muchos que así lo manejan. Y aquí lo que quiero mencionar es que sí, el Eterno escogió al pueblo más pequeño. Para empezar, escogió al pueblo más pequeño, lo más vil y menospreciado, lo que se tenía como más chiquito, para engrandecer, para mostrar su grandeza. Pero lo importante notar es que realmente nunca dijo el extranjero que quiera ser parte, ese no tiene oportunidad. No, el Eterno siempre desde el principio dio oportunidad a que aquel que se quería someter a su voluntad, era una sola ley, una sola instrucción para el natural y para el extranjero. Siempre estaba esa posibilidad. O sea, no hay que decir o pensar que el Eterno nada más a unos sí y a otros no, y a otros de plano no, nada más porque son de tal color o de tal nacionalidad. El Eterno es bueno, el Eterno es justo, el Eterno no hace acepción de personas. Y pues estamos viendo en su palabra que tampoco nosotros no tenemos que hacer acepción de personas y darle la preferencia a uno porque es más rico o porque es más pobre o porque me mueve más a misericordia, y el otro pues como tiene dinero, porque ahí es la parte contraria, ¿no? Unos que dicen, no, pues este tiene dinero, me conviene, me voy a inclinar para ese lado. Pero otros que pueden decir, no, pues este es pobre y aquel tiene dinero, no, pues que ya se dé por bien pagado y pues hay que favorecer al pobre. No, hay que ser justos, aplicando la justicia del Todopoderoso y no nuestros criterios que son injustos ante el Eterno. Entonces vamos a leer Gálatas 3 del 26 al 29, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, en Mashiach, de Cristo, Mashiach, estáis revestidos. 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach, en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, la promesa, ¿a quién fue hecha? Considerando que el Eterno nos manda a no hacer acepción de personas, a ser imparciales, vaya, a la hora de juzgar, a la hora de nosotros que esté en nuestras manos la decisión de algo. Nos manda a ser imparciales y no, como lo vuelvo a repetir, no haciendo acepción de personas. Pues es porque el Eterno así es. Vamos a desglosar un poquito más este pasaje. Hay unas palabras que remarco, no se nota mucho, pero hay unas que están remarcadas y las puse en mayúsculas. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Mashiach. Entonces esa palabra fe es muy, muy importante. Vamos a desglosarla un poquito más. Después dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Cristo estáis revestidos. Esa es otra que vamos a analizar. Después el verso 28 y finalmente la palabra promesa. Pero fe, porque este pasaje mucho se utiliza para decir, ya ves, ahora ya, o sea, ya nada más ya no importa judío, gentil, y ahí ponen como la Torá, como si la Torá esa ya no importa. Entonces, hay veces se malinterpreta totalmente este pasaje y te dicen, ahorita lo importante ya es la fe en Cristo Jesús. Ok, efectivamente, eso dice el pasaje. La fe en Yeshua, la fe en Mashiach, Yeshua. Pero ¿cuál fe? Fe es una palabra muy abstracta, una palabra muy religiosa y abstracta, que a fin de cuentas, quien dice, pues yo tengo fe, utiliza esa palabra vagamente, como sin ninguna importancia. Me gusta utilizar mucho el ejemplo de decir, ay, mira, yo planté estos arbolitos y ya están creciendo, yo tengo fe de que ya el siguiente año van a dar fruto. O sea, eso no es ninguna fe, eso es como yo tengo la esperanza, como me gustaría, yo sí creo que sí van a dar fruto. Pero ¿cuál es la verdadera definición de fe? Bíblicamente sí, se cita mucho, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, efectivamente.
pero no hablando así nomás vagamente de cualquier cosa, así de que, exacto, vamos a ver qué tiene que ver efectivamente con esa, sí, fidelidad a la palabra del Eterno, que tiene que ver con la firmeza. Por eso voy a leer este pasaje, Éxodo 17:12. Dice, y un pasaje en donde ni parecería que está aquí la palabra fe, pero dice, y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces ahí podríamos ver la palabra fe, que es la palabra hebrea emuná, y es justamente la palabra que se identifica bíblicamente. Fe es firmeza. Entonces, firmeza. Tenemos aquí una imagen que es una torre. Puse aquí una torre de monedas. Entonces, esa torre está pues bien derechita. Aquí tenemos otra torre que también es una torre de monedas, pero esa está tambaleante. En una de estas dos imágenes se ve la fe, en la otra se ve la falta de fe. Si tuviéramos 10 moneditas que pusiéramos, que nos dieran para poner, y si se cae, ahora sí que si se cae vamos a pagar un alto precio, ¿sobre cuál íbamos a poner? Pues sobre la que está firme. Podemos poner 10 y estoy seguro que no se iban a caer, poniéndolas con cuidado. En la otra yo creo que con una o dos o tres ya se derrumba ahí la torre. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Así, fe es estar bien cimentado, bien recto, bien derecho. ¿En qué? ¿Fe en qué? Aquí nos está diciendo que en Mashiach. Por eso vuelvo al verso 26, dice, pues todos sois hijos de Dios para la firmeza en Cristo Jesús. Y si queremos aplicar la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sí, creer en Mashiach, que Mashiach es el cumplimiento de la palabra. ¿Por qué creemos en él? Por la palabra, porque la palabra profética nos decía quién iba a ser ese Mesías. Por eso creemos en él, no nada más creemos en él porque a alguien se le ocurrió inventar un personaje. No, lo creemos porque es quien ha cumplido la palabra profética. Entonces, la fe está arraigada a la palabra profética. No existe una fe para con el Eterno, sino está ligada a la profecía de la Escritura, al cumplimiento profético que viene a perfeccionarse en Yeshua, en el Mesías, en Cristo Jesús, que dice aquí. Entonces, de alguna manera dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Mashiach, por la firmeza en Él, porque estamos afirmados en Él por medio de su palabra. Dice aquí, entonces voy a continuar el verso 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, que es bautizado. ¿Por qué se bautiza uno? Es una sumersión en la cual estamos doblando rodilla, reconociendo la autoridad de Mashiach. Por eso tiene que ver con someterse a la autoridad del Mesías, que Él es la cabeza, Él es el enviado, Él es el camino, la verdad y la vida, el único camino para llegar al Padre. Él es el Mashiach y lo sabemos por la palabra, porque conocemos la palabra, estamos afirmados en la palabra. Entonces dice, todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Cristo estáis revestidos. Vamos a hacer una pausa en esta palabra revestidos. Cuando oímos de revestidos, ¿a qué nos recuerda? ¿En qué momento en la Escritura se ve que haya habido pérdida de alguna vestimenta? O sea, ¿quién se dio cuenta que de repente no estaba vestido, sino estaba desnudo? Adán. ¿Por qué? Porque el Salmo 104 nos dice, hablando del Eterno, voy a leer del 1 al 2, dice, bendice alma mía al Eterno, el Eterno Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Verso 2 dice, el que se cubre de luz como de vestidura. Es decir, la palabra nos dice que el Eterno está vestido en luz, su vestimenta, la que él porta es luz. Dice la Escritura que el hombre fue hecho a imagen del Eterno. Si fue hecho a imagen del Eterno, y si cuando se sale de su voluntad, o sea, mientras estaba
Adán sometido a la autoridad del Todopoderoso, que por eso, mientras estaba sometido a la autoridad del Todopoderoso, pues portaba esa vestimenta, no se sentía, no estaba desnudo. Pero ¿qué pasa cuando se sale de la autoridad y se somete a otra autoridad, a la autoridad del adversario, a la autoridad de la serpiente? Adán, quien podemos determinar por medio de la Escritura que no estaba desnudo, que portaba una vestimenta, al salirse de la voluntad del Eterno, ¿qué pasa? Pierde pues esa vestidura, esa vestimenta de luz. Pierde esa vestimenta de luz. ¿Cómo podemos? ¿Qué tenemos que hacer para recuperar esa vestimenta? Tenemos que, si guardamos toda la Torah, ¿ya con eso lo vamos a lograr? No, porque nuestras obras quedan cortas. Sí vamos a guardar Torah. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en el Mesías. Porque Él lo hizo y Él nos llama a vivir en santidad. Porque Él, cuando pecaban, decía, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. ¿Qué es no peques más? Sométete a la autoridad del Todopoderoso. Entonces dice, por eso el verso 27, vuelvo a decir, porque todos los que habéis sido bautizados, es decir, sometidos a la autoridad de Mashiach, ahora estaremos revestidos en él. Y no es una palabra, ¿cómo se dice? Así como muy, ¿cómo se dice? Muy, sí, no rebuscada, pero cuando escriben las cosas por, se me escapó la palabra. Así, cuando es como una, no metáfora, sino cuando poesía, no es así como el lenguaje, wow, qué bonito el lenguaje poético, así para, que está escrito en, ¿cómo le llaman? Sí, como en prosa, así como que está escrito sí, efectivamente, como algo, así como algo poético, así para que se oiga muy bonito, pero que no es real. Sí, exacto. No, está hablando de que así como Adán estaba sometido a la autoridad del Todopoderoso, portaba esa vestimenta que perdió. Nosotros que estamos en esta vestimenta ahora tenemos que someternos, por eso habla del bautizo, por eso dice que para ser revestidos hay que ahora someternos a la autoridad de Mashiach, a la autoridad de nuestro Señor Yeshua. ¿Ustedes creen que Él cuando resucitó, después de haber guardado los mandamientos del Eterno, resucita? ¿Por qué no lo reconocían? Ya algo había cambiado, algo había sido transformado y restaurado totalmente en ese cuerpo. Entonces nosotros, hermanos, sí, hay que someternos a la autoridad de Mashiach para ser revestidos en él, y no tenemos que preocuparnos así tanto de que lo hagamos en este tiempo. ¿Por qué? Porque somos revestidos en él si nos sometemos a él. Dice la Escritura que en la Nueva Jerusalén, es por eso que dice que en la Nueva Jerusalén ya ni siquiera habrá noche, ya no habrá ni siquiera, va a haber sol, perdón, va a haber luz, mas no sol. No habrá sol, porque ¿quién será la luz? El Eterno y el Cordero serán la luz. Y nosotros iremos a estar así con estos cuerpos mismos, así como estamos. No, revestidos en Mashiach Yeshua, que es eso, sometidos a su autoridad. Voy a leer el verso 28. Si gustas, coméntalo. Fuerte. Sí. Y la transfiguración. Así es, Moisés y Elías. Así es. Exacto. También me acordé de eso cuando estaba leyendo esto, de la cara de Moshe, del rostro de Moshe cuando descendía, y que hasta se puso un velo porque resplandecía su cara, exactamente. Sí, pues son destellos del cumplimiento de eso. Son destellos, como el caso de Moshe, creo que era un destello, una probadita, vamos a decirlo así, y haciendo referencia a Yeshua, quien la Torah, por eso la Escritura dice, la Torah es una bendición, y en este pasaje, en este contexto lo dice, que la Torah era como un ayo
Ayo es una palabra que muchos dicen, ya ves, la Torah es el ayo, y ni siquiera sabemos ahí qué es ayo, ¿no? Entonces, ya no hay ayo, ya no. ¿Qué es ayo? Ayo es como un cuidador, una persona que estaba cuidando. Ayo es una persona que cuando tienes, por ejemplo, un niño y tienes que salir y lo tienes que dejar con alguien, es el ayo el que va a cuidar y proteger. Entonces la Torah fue dada precisamente para eso, era un ayo, es decir, para proteger a su pueblo, identificar a su pueblo, que su pueblo no se perdiera como las naciones. Y desgraciadamente podemos decir que funcionó a la perfección de que todos fueron guardados y resguardados. No, pues hubo quien se asimilaron. Siempre el Eterno dejó un remanente por gracia, dice su palabra. Mas en Yeshua no nada más están los mandamientos, sino ahora tenemos, Él es el que ya cumple esa parte como nuestro guarda. Él es nuestro cuidador. Nuestro Señor Yeshua es la cabeza. Ahora en Él ya no es interpretar a nuestro modo la Torah. Él es la autoridad, Él es la cabeza, Él es a quien nos tenemos que someter. Y ya no nada más cada quien a como pueda guardar la Torah, sus mandamientos. ¿Alguien quiere hacer un comentario, Isis? O no sé si alguien, y es el último, por favor, porque estamos grabando, pero sí, si gustan, sí, lo puedes comentar con gusto. Okay. Sí. Wow, así. Y que, entonces el agua natural brilla cuando se pone a la luz, así es. Efectivamente, sí. Así brillaremos, no por luz propia que tengamos, sino reflejando la luz del Eterno y de Mashiach. Como el Yeshua, su majestad Yeshua, reflejaba la luz del Padre, así nosotros podemos reflejar la luz de Mashiach. Así es. Hermanos, vamos a continuar aquí. Bueno, ya le dediqué mucho tiempo a esto de revestidos, que revestidos es, nos vestimos con las ropas de nuestra autoridad. Por eso, ahora entiendo más a nuestro Señor Yeshua y en sus parábolas. ¿Qué decía? ¿Qué dijo en las parábolas? Que quienes no iban a acudir a la boda, o que ¿se acuerdan referente a la parábola de la boda? Había quienes tenían vestiduras no dignas de estar ahí, y había unos que sí tenían pues una vestimenta digna. ¿Por qué? Porque nuestra vestimenta va acorde a la autoridad que nosotros nos estamos sometiendo. Adán estaba sometido al Todopoderoso y portaba esa vestimenta. Se salieron de la voluntad del Eterno y tuvieron esos desnudos totalmente, ya ni siquiera vestimenta vil. Pero así es, si nosotros estamos bautizados en Mashiach, es decir, bajo su autoridad, somos revestidos por Él, vamos a tener vestimentas dignas delante del Eterno. Y no nada más es bautizarse, ya me eché un chapuzón, ya me fui al agua, ya me mojé y ya con eso la hice. No, ser bautizado quiere decir someterte a su autoridad. ¿Cuál fue la encomienda? Ir por todo el mundo y presentar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es eso de presentar el Evangelio? Dice, vayan y hagan discípulos, enséñenles de la palabra, que aprendan su Torah y que guarden mis mandamientos, que guarden los mandamientos de Abba Kadosh. Es lo que está diciendo nuestro Señor Yeshua. Y dice, bautizándolos. Entonces, en el bautizo no es nada más algo que se hace nada más porque es muy bonito, o sea, eso no vamos a negarlo, pero no nada más porque es algo hermoso, algo muy que me hace sentir mucha paz, que ya por eso, no, lo hace porque se está haciendo, pero sabiendo a que nos estamos sometiendo a su voluntad, guardando sus mandamientos. Muy bien, entonces voy a continuar aquí con el 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua, en Cristo Jesús. Perdón. Hablando todo esto porque estamos hablando de que el Eterno no hace excepción de personas.
y al no hacer acepción de personas. Aquí lo hemos plasmado. Aquí Saulo, el apóstol Pablo, está entendiendo perfectamente que el Eterno no hace acepción de personas, que Él acepta a todo aquel dispuesto a someterse a su autoridad. Por eso ya no hay judío ni griego. Quiero leer, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Este pasaje a veces se utiliza mucho para justificar tantas cosas. Entre esas cosas dice, ya no hay varón ni mujer. Fíjate, y hay quienes ahí lo utilizan así como muy literalmente, para decir, ya ves, ya no es varón ni mujer, ahora puedo hacer lo que yo quiera. Imagínate qué barbaridad, no lo está, hay que leer el contexto para ver de lo que está hablando. Hay otras personas que también se interpreta, ya no hay varón ni mujer. ¿Qué quiere decir? Que lo que el Eterno había dicho que era la función de la mujer, porque hay en la palabra del Eterno, en los mandamientos que estamos aprendiendo, funciones y mandamientos específicos para mujer, tareas que le competen a la mujer, pero otras que son específicamente del hombre. Y al hombre pues habla de la provisión, entonces cada uno en el matrimonio, en la pareja, en toda la familia, porque hay padre, madre, hijos, cada uno tiene sus funciones delante del Eterno. Y no porque se saca de contexto ese pasaje, digamos, no, pues yo, como ya no hay hombre ni mujer, pues ahora yo no es necesario que yo cumpla mis funciones, y ya que mi mujer las cumpla, y se hace un desorden. El Eterno aquí está hablando, vamos a leer, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua. Continúa ahí el 29, dice, y si vosotros sois del Mesías, de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Por qué? Porque estaba enseñando que la promesa era únicamente ya en lo que se judaizaba en ese tiempo, y se decía que la promesa era únicamente para los del pueblo, para los de las tribus, que tenían que hacer una conversión y que pues los hombres tenían que ser así, fuera de la voluntad de lo que está escrito en la palabra. Entonces aquí está diciendo que ya no hay judío ni griego, o judío ni gentil, en los términos de la promesa. Por eso pongo ahí Génesis 28:14. Vamos a leer la promesa. ¿Para quién era la promesa? Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Se dan cuenta cómo está hablando del linaje de Abraham, simiente de Abraham, el apóstol Pablo, y herederos según la promesa? ¿Cuál promesa? Pues la que estamos leyendo. Pablo está citando, se está acordando, está hablando con respecto a Génesis 28:14, que dice que serían benditas todas las familias de la tierra. No está hablando específicamente de una tribu o de las 12 tribus, limitándolo nada más a eso, sino está entendiendo y queriendo hacer énfasis en que el Eterno no hace acepción de personas, en que el Eterno no va a favorecer a uno o a otro nada más por ningún motivo. Él es justo y Él va a juzgar en base a su justicia. Entonces vemos, hermanos, como todo esto para el punto en de no favorecer al pobre, el de no favorecer ni al pobre ni al rico, el ser imparcial, vaya. Pues vemos por qué Él así lo es. Vamos al 257, y aquí nos vamos más rápido para terminar ya esta sección. Dice, no violar el derecho del extranjero ni del huérfano. Vemos que es algo muy similar a lo que hemos estado viendo, el ser justos, va a practicar la justicia del Eterno. Deuteronomio 24:17 dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató el Eterno, tu Elohim, tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Entonces, el 17 es el que ahí nos está haciendo énfasis, dice, no violar el derecho del extranjero ni del huérfano. Creo que esto ya lo habíamos leído
en otros pasajes, o sino algo muy, en otros mandamientos, perdón, sino algo muy, muy similar, que está muy claro el mandamiento. Pero aquí en este versículo 17 que se cita, quiero poner un poquito más de énfasis. Estoy poniendo aquí otra versión. Me parece que es la Dios habla hoy, si mal no recuerdo. Dice: no cometan ninguna injusticia con los extranjeros, ni con los huérfanos, ni tampoco tomen en prenda la ropa de las viudas. Como vemos, pues el mismo versículo hace siempre la escritura mucho énfasis al extranjero. Lo mencionábamos hace unos minutos, al que está en otro lugar, en otro país, en otra ciudad, incluso que no es su lugar de origen. Batalla más estas personas, y hay que ser justos, hay que practicar la justicia, claro, con todos, pero hay que ser considerados con estas personas, y nuestra justicia tiene que ser para verlos como igual, sin acepción de personas, verlos como un igual. Hay veces no nos nace automáticamente, por decir, aquí una persona que hay veces puede, vamos a decirlo así, y lo digo porque es muy, muy clara la fisionomía, ¿cómo se diría? Por ejemplo, de una persona oriental con los ojos rasgados, pues tiene el pelo lacio, generalmente bajitos de estatura, aunque no, hay unos sí muy altos, pero bueno, lo que quiero llegar es de que si son de este lugar, o los vemos, y hay unos que hasta son de este lugar, los vemos, y al verlos con esas facciones, ni siquiera como que los vemos como un igual. ¿Por qué? Porque pues los vemos como de otro lugar. Decimos, este no es mexicano, o este no es estadounidense, o este no es, y aún sí lo son legalmente ahí, pero más cuando los vemos que vienen de otro lugar, que hablan diferente, que tienen otras costumbres, que tienen otras ideas. Hay veces nos cuesta mucho trabajo identificarnos, crear empatía con esas personas, y por naturaleza, por default, naturalmente nos viene pues inclinarnos a favorecer al que piensa como nosotros, al que es un igual. Pero la palabra del Eterno dice: no, hazlo conforme a la palabra, hazlo conforme o sea, sin acepción de personas, hazlo conforme a la justicia divina, vamos a decirlo así, un término que se utiliza mucho, ¿no? Pero justicia divina es ser imparcial y hacerlo para la honra del Eterno. Entonces, bueno, mencionaba aquí el verso, la porción donde más énfasis quiero poner es donde dice: ni tampoco tomen en prenda la ropa de las viudas. Ese ni se hace mucho énfasis aquí, pero me llamó la atención, no dice tampoco tomen en prenda la ropa de las viudas. El otro dice: ni tomen en prenda la ropa de la viuda. Dije, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué tan importante será eso? Pues ropa, porque es uno de los bienes que tiene, ¿no? Entonces, una viuda, ¿en qué se clasifica, o cómo, en qué clase social, vamos a decirlo así, el Eterno, viendo que el Eterno, si tenía clases sociales, siempre pone a la viuda, al huérfano, al extranjero, sí, el pobre, dentro de la clase pobre, al desamparado. Entonces, ¿qué representa una viuda? Una viuda representa una persona pues que no tiene un sustento, o sea, el sustento de un marido, que no tiene, que es una clase pobre. Entonces está diciendo: no vayas y le quites al pobre. Vamos a ampliarlo un poquito más del principio. No le quites al pobre. Y tristemente, me atrevo a decir que en todas las culturas del mundo, ese siempre ha sido el modelo, la pirámide a seguir. Llámese una empresa, llámese el gobierno, es oprimir al pobre. Y hay veces, como se nos ha hecho así, nosotros seguimos con esa actitud, y lo mismo queremos hacer, oprimir al necesitado. Hay veces pensamos, vamos a suponer que una persona viene y nosotros vemos que está en necesidad, tenemos la forma de darle algún empleo. Dice uno, bueno, le voy a echar la mano, diríamos aquí, le voy a ayudar, le voy a proveer un trabajo, le voy a pagar. Pero ya que está trabajando, vemos que trabaja, pues puede uno empezar a cargarle la mano: oye, pues también esto y esto, y le empezamos a quitar su tiempo, que el tiempo es muy importante, es muy valioso. Aquí está haciendo el énfasis en la ropa. ¿Qué es la ropa? Pues es
es también uno de sus bienes que ella tenía, porque pues no creo que, no son bienes así de propiedades o de tierras, pero pongo aquí esta imagen, hay que tener eso muy, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos aquí en la imagen un rico exprimiendo así, exacto, a la clase obrera, al pobre. No quiero entrar aquí en cuestiones de polémica por teorías conspirativas ni nada. Sin embargo, el 1 de mayo de 1976 es que se crea la organización de los Illuminati, de las clases más altas del mundo, y que se crea para estar por encima de todos. Por encima dice, vamos a crear unos peones, vamos a crear una clase así que sean pues prácticamente nuestros esclavos, y esos esclavos van a estar trabajando y enriqueciéndonos y los vamos a exprimir. Y pues cada 1 de mayo ahí está el pobre trabajador así a nivel mundial celebrando supuestamente, es día del trabajo, pero es como el aniversario de la esclavitud y de la opresión. ¿Para qué? Para que los demás altos, pues exprimiendo al obrero. Entonces, digo, eso nomás lo menciono así, pero tristemente estamos en un sistema mundial que es opresor, que es contrario a cada uno de los mandamientos que vamos estudiando del Todopoderoso. Y lo más peligroso es de que ya estamos tan sumergidos, tan acostumbrados. Hay veces ni siquiera lo pensamos, pero nuestro subconsciente ya lo tiene programado. Y al tenerlo programado, nuestra reacción inmediata para los que tienen menos que nosotros, a veces viene siendo tristemente esa la reacción. O sea, así como me oprimen, pum, yo también. Y no lo hacemos así, quizá a lo mejor por mala persona, pero a veces inconscientemente. Entonces, hay que trabajar para que sea la inversa, para que estemos tan fogueados de los mandamientos del Eterno que ya los cumplamos por default, naturalmente. Y para que llegue eso, pues sí hay que meditar de día y de noche en sus mitzvot. Por algo el Eterno da su palabra, da sus mandamientos, nos manda el Shema Israel, de meditar en su palabra, de repetirla a nuestros hijos cuando nos levantemos en la mañana, al acostarnos en la noche, cuando andemos por el camino, ponerla en las paredes y en la puerta de nuestras casas. ¿Para qué lo hace? Para que nos llenemos de la palabra del Eterno y pues ya por naturalidad, poco a poquito nos vayamos moldeando a la voluntad y a la justicia del Todopoderoso. Algo que generalmente no hace uno, pero hay que hacerlo. Digo, ¿por qué? Porque dice uno, no, pues este mandamiento como que no aplica, o hay que hacerlo, hermanos, hay que incluso así a mano, ponerlos, pegarlos en papel, si gustan, si no gustan, rayar las paredes de la casa, en papel. Pues aquí Leti, esos, digamos, si lo tienen cuadritos, muy bonitos, sí, en la casa de Leti, Isaac, familia, Robert. Sí, muy bien, hermanos. Continuamos con el 258 y ahora sí rápido, me quedo mucho. No pervertir el juicio contra el malo, aunque sea pobre. Bueno, Éxodo 23:6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Bueno, ese 258 está muy claro, ¿no? Dice, no pervertir el juicio contra el malo, aunque sea pobre. La manera que lo plantearon ahí, pues, creo que sí se asemeja un poco a lo que dice el mandamiento, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Esa parte de el derecho de tu mendigo en otras versiones me pareció haber visto así constantemente que decías a tu hermano menesteroso. O sea, no pervertirás el juicio, o sea, no pasarás por encima del juicio de tu hermano menesteroso en su pleito, de un hermano que ves que no tiene la posibilidad, igual para favorecer al que sí tiene posibilidad. Vamos al siguiente 259, dice, no hacer juicio en base a opinión personal, sino en base a dos que vieron lo ocurrido. Ok, aquí leí todo el contexto porque no me pareció haber visto el mandamiento así como tal cual,
Sí creo que es una realidad, sí creo que es una verdad, mas no encontré el versículo bíblico que diga exactamente eso que leí y que dice este listado rabínico. No hacer juicio en base a opinión personal, sino en base a dos que vieron lo ocurrido. Hemos visto muchos mandamientos ya a estas alturas que hablaba de los testigos, que es mejor, o sea, que es tener dos testigos, mejor aún tener tres testigos, o entre más testigos mejor. Pero aquí en Éxodo 23:7, que es la referencia a este mandamiento, dice: aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Entonces, si nos fijamos, pues no es como el mismo mandamiento, o como ven ustedes, lo veo un poquito, o sea, un poco diferente, pero más bien el versículo bíblico dice: aléjate de la acusación falsa, o sea, no andes levantando falso testimonio, no seas un mentiroso. Y no dice mates al inocente ni al justo. Está hablando otra vez de no hacer acepción de personas, porque yo no absolveré al culpable, o sea, no perdonaré al impío, prácticamente está diciendo, como lo dicen otras traducciones. Mira, aquí lo pongo. Otra traducción dice, el 23:7, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Así es. No justificará al impío. Vámonos aquí con los últimos de qué para el día de hoy, y también últimos en esta sección que ya le hemos dedicado bastante tiempo. Dice el 260, no ejecutar a alguien sin que haya comparecido a juicio. Números 35:12, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Entonces, bien claro, alguien que se le acusa de algo, no lo van a ejecutar, porque el Eterno es justo, hay que recordar eso, y sino antes se presenta un juicio, o sea, darle a la persona la oportunidad de decir, mira, así fue la situación, no como ustedes la están viendo. Esa parte es la que mucho se omite por personas que dicen, no, el Antiguo Testamento ya está abrogado, ya está abolido, ya no nos vamos a basar sino en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Bueno, pues la Biblia dice que el Nuevo Pacto es recibir, tener los mandamientos, la Torah, estos mandamientos que estamos estudiando en la mente y en nuestro corazón. A eso nos llama Yeshua. Él dijo, esta copa representa el nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Que Él murió para darnos un lugar delante del Padre. ¿Para qué? Para que sus mandamientos, no para que los aventemos a la basura, sino para que ahora atesoremos verdaderamente estos mandamientos, que hagamos conciencia que tuvo que morir Mashiach en vez de morir nosotros, para ahora sí darnos la nueva oportunidad de recibir sus mandamientos y no desecharlos, sino ahora tenerlos presente en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerlos por obra. Entonces las personas que dicen, no, eso ya no, generalmente te dicen, entonces vas a apedrear a alguien, esta persona hizo algo, entonces van a agarrar piedras y pum, pum, y van a arrojarlas para empezar. Así, sí, vamos a empezar por ustedes. No lo digo de broma, sino aquí lo que estamos viendo es que ni siquiera en este tiempo esa era la manera de operar, no era de que, mira, hizo algo, cada quien agarre su piedra, vamos a matarlo. No, pues no. Tiene que haber un juicio, así está claramente, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, dice, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Claro, está muy, muy claro. Y aquí, hermanos, nos vamos por los últimos que vamos a ver el día de hoy. 261 y 262. Los dos juntos, ¿por qué? Porque se desprenden del mismo versículo. Dice Deuteronomio 17:11. Bueno, primero leo los mandamientos. El 261 dice, aceptar la sentencia dictada en el juicio. El 262, no rebelarse contra la sentencia dictada en el juicio. Entonces voy a leer ahora sí el fundamento bíblico de Deuteronomio 17:11. Dice, según la Torá que te enseñen,
perdón, sí, bueno, si según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Entonces, ¿qué está diciendo? O sea, el veredicto que te den, la sentencia, vaya, que se dicte, esa vas a acatar. Y por eso dice el 261, aceptar la sentencia dictada en el juicio. El 262 dice, no rebelarse contra la sentencia dictada en el juicio. Lo estuve pensando y tratando de ver varios minutos. Dije, pues, ¿qué diferencia hay? Ah, ok. Pues, sí, me imagino, pues es que hoy en día no acatan esas, sino se van a una instancia mayor y siempre se andan yendo a una instancia mayor y parece que no termina. Hubieran empezado por la instancia mayor y ya se hubieran evitado todo el relajo, ¿no? Pero por eso aquí en el Eterno, pues no hay otra instancia mayor. Esta es lo que el Eterno instituyó, las autoridades que él puso, y por eso es que la sentencia hay que acatar, no es de que ya me voy a otro tribunal, ¿no? Donde hay unos amigos, no, no existe esa parte. ¿Mande? Pues vemos en la escritura ahí que el Eterno, pues a las personas que tenía, ahora sí que las personas que tenía en sus orígenes, pues eran personas que estaban sometidas totalmente, fieles al Todopoderoso. Estos jueces y oficiales que empezamos a ver al grado, pues sí, que les llama Elohim, les llama autoridad, jueces, Elohim, ¿no? Que se traduce como Dios. O sea, eran personas pues sometidas y temerosas del Todopoderoso, que hacían conforme a la voluntad del Todopoderoso. Con el transcurso del tiempo, desgraciadamente, pues sí conforme se aleja uno de la voluntad del Eterno, pues sí se fueron corrompiendo. El pueblo se fue corrompiendo y cada vez pues estaba menos apegado a la autoridad del Todopoderoso. Entonces, el Eterno pues dio sus mandamientos, pero para que se acataran en fidelidad y en firmeza, lo que estábamos viendo, en fe, o sea, con personas firmes a la palabra del Eterno. Pero pues no podemos decir, o imagínate que se hubiera tratado de justificar en los tiempos de Jeroboam, allá ni siquiera, o sea, allá en el reino del norte, que ya ni, para empezar ya ni había levitas, ya eran de todas las tribus, camaradas, ya ni se respetaban las fiestas, las citas, y que aparentaban o querían decir que vivían Torah, pues ahí sí de plano, pues no puede uno confiar en un sistema, digo, así para esa justicia. Aparte, ya al no estar alineados al Todopoderoso, pues se presta para que ya no haya una sola autoridad, sino cuando el Eterno mismo se encarga de que cuando no está uno alineado a su verdad, empieza la confusión. Y así como en Babel, que hablaban primero un solo idioma y no se entendían, y al rato ya cada diferentes lenguas y empiezan los grupitos. Cuando sale uno de la voluntad del Eterno, no hay un gobierno en todo el mundo que pueda tener así una autonomía sobre todos, que todos así respeten. Pueden meter mucho miedo, pero si se salen de la voluntad del Eterno, el Eterno, es decir, el no guardar sus mandamientos trae confusión, y trae Babel, entonces, confusión, y en eso no va a poder haber así una unidad en un mismo sentir para con el Eterno. Entonces, digo, si es injusto, todo eso porque me preguntaste si era injusto, ya me fui hasta Babel. Si era injusto, pues si era injusto, es realmente un reflejo de que no estaban haciendo las cosas conforme a la voluntad del Eterno, y ya para esos entonces a lo mejor ya iban a otro tribunal, a otro grupito. Pero sí, la justicia del Eterno, pues sí se ve en su palabra, es el Eterno mismo, pues trae esa revelación, así es, exactamente. Exacto, así, primero Moisés tenía tantísimo trabajo. Bien, hermanos, pues aquí les digo, aquí ya concluyendo esta sección, para mí el 261 y 262 creo que es el mismo mandamiento. ¿Por qué? Porque si aceptas la sentencia, pues no te vas a rebelar, o más bien dicho, si te estás rebelando ante la sentencia, pues no la estás aceptando.
Exacto, sí. Entonces, bueno, aquí ese es mi comentario en cuanto a eso. Pero a fin de cuentas, el principio es que tenemos que aceptar lo que sí sea por el Eterno, la justicia del Todopoderoso. Así es. Y hasta ahí, mis queridos hermanos, vamos a llegar el día de hoy. Así es que bendito es Abba Kadosh que pudimos concluir esta sección. Ya la próxima, con el favor de Abba Kadosh, vamos a continuar con otra sección que se llama daños y perjuicios. Hablando de ese tema de daños y perjuicios, son poquitos, y después propiedad y derechos de propiedad. O sea, todo lo que es referente a la tierra prometida. Entonces hay todavía bastante camino por recorrer, pero por ahora pues vamos a orar para concluir. Bendito Abba Kadosh, te damos toda Rabá, Padre, te damos gracias porque tu palabra es hermosa. Gracias, Padre, porque nos damos cuenta al meditar en tu palabra, Abba. Tu Espíritu nos revela, tu Ruach nos revela que realmente, Abba, estamos en este mundo y a veces nos acostumbramos a las maneras del mundo, pero tú nos llamas, Abba Kadosh, a vivir en santidad. Tú nos llamas, Abba, a no pensar como esta generación piensa, sino pensar y valorar lo que tú valoras, bendito Abba Kadosh. Padre, ayúdanos, Abba, a como nuestro Señor Yeshua encontrar más valor en las personas que en el dinero. Ayúdanos como nuestro Señor Yeshua a juzgar, no en base a nuestra justicia, que verdaderamente es injusticia delante de ti, sino a la justicia que estamos viendo mostrada en Yeshua y que estamos aprendiendo por medio de tus mitzvot, Padre. Abba Kadosh, derrama una gran bendición sobre nosotros, Padre. Danos fortaleza para ser firmes, para ser testigos de la verdad, para ser solidarios de tu verdad, Padre. Santifícanos en tu verdad, Padre bueno. Gracias te damos por tu palabra, porque esta no vuelve vacía, sino que tu palabra, Padre, pueda, por medio de tu Espíritu, redarguir en nosotros para vivir cada día más de acorde a tu voluntad, Abba Kadosh. En el nombre, por los méritos de su majestad Yeshua. Amén.